Buenos días, carabineros, carabineras de Chile, también a los que integran, a quienes integran nuestras Fuerzas Armadas, Ejército, Armada de Chile, Ejército de Chile, Armada de Chile y Fuerza Aérea de Chile. El video de hoy va a tratar un fallo que encontré en el diario, en el periódico digital, Diario Constitucional, que estimé relevante comentarlo con ocasión de reportaje y también por casos de experiencia profesional en casos análogos, referente a la competencia que tienen los tribunales militares en tiempos de paz. Por ejemplo, en un reportaje que vi en un canal de televisión determinado, señalaron el tema de la situación de los abusos sexuales dentro de carabineros y la rama de las Fuerzas Armadas, en que por un asunto protocolar, un protocolo que existe de denuncia de acoso por abuso, en este caso abuso sexual, violación, abuso sexual propiamente tal, deben conseguir un procedimiento, un protocolo, una especie de conducto regular, no pudiendo denunciar por sí mismos o pudiendo hacerlo, pero es más, se le hace complicado el tema, debiendo canalizar la denuncia, incluso haciéndolo por su parte, ante la justicia militar, atendida la calidad de militar de quien es la víctima, pero también la calidad de militar de quien comete el abuso sexual. Y en este sentido, la crítica en ese reportaje, y que también yo comparto, es lo totalmente oscuro y totalmente diferente, y en las cuales las garantías de un debido proceso son totalmente diferentes o muy diferentes a las que puede tener una víctima en el procedimiento penal que rige para los civiles, para los demás, que no tienen la calidad de militar. Y en este sentido, el Tribunal Constitucional, en el mes que acaba de pasar, dictó dos sentencias prácticamente idénticas, el ROL 9672 el año 2020 y la 10.051 de 2021, que declararon inconstitucional norma que fija la competencia de tribunales militares en tiempos de paz, que es el tema que hablaremos a continuación. En primer lugar, este fallo, que estimo que va a ser una tendencia, que ya es una jurisprudencia, es un precedente, constituye un precedente en la práctica, por lo menos que no se renueve el Tribunal Constitucional, y yo creo que va a permanecer ese criterio jurisprudencial, permanezca la misma integración de ministros, va a ser el criterio, puesto que este fallo fue, este requerimiento de inaplicabilidad fue acogido 7 votos contra 3. 3 votos se rechazaron. Ya como yo ya lo voy a señalar en este video. Pues bien, el Tribunal Constitucional acogió 2 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y declaró inaplicable para gestiones pendientes, que ya me voy a referir, ante la justicia militar, el artículo 5º, numeral 3 del Código de Justicia Militar. El artículo 5º, que aquí es número 3 del Código de Justicia Militar, que aquí yo señalo en el PowerPoint,
El artículo 5º señala que corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento de, número 3, las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el estado de guerra estando en campaña, en acto del servicio militar o con ocasión de él, o en los cuarteles, campamentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, marcaciones, arsenales, faros y demás recintos militares o policiales o establecimientos o dependencias de instituciones armadas. Aquí lo importante, bueno, numeral 3 se refiere al lugar de la comisión. Bueno, en el caso que yo me refería de los abusos sexuales, bueno, generalmente estos se cometían no solamente entre dos personas que tenían la calidad de militares. Estas situaciones de abuso sexual se daban dentro del mismo recinto militar, regimiento, comisaría, bueno, la unidad respectiva donde trabajasen juntos o estuviesen juntos, mejor dicho, en un mismo espacio, en este caso recinto, los dos denunciantes y denunciado, y este hecho lo conociera la justicia militar, bajo ese aspecto que es lo más habitual. Ya el aspecto también habría que examinar, no está aquí en la norma, pero también podría ser aplicable este criterio de inconstitucionalidad si estos dos sujetos militares estuviesen, el delito lo hubiesen cometido fuera de un recinto militar. Bien, en una de las impugnaciones, en un requerimiento, se solicitaba además declarar el inaplicable Código de Procedimiento Penal como cuerpo orgánico en su conjunto. Pero la primera sala del Tribunal Constitucional lo declaró inadmisible. Porque se aplica el Código de Procedimiento Penal, el Código antiguo, la ley antigua, el procedimiento antiguo en la justicia militar. Pero se declaró inadmisible. En los dos requerimientos se impugnaba el numeral 1 del artículo 5º del Código de Justicia Militar, el cual refería a que el número 1 corresponde a la jurisdicción militar del conocimiento de las causas por delitos militares, contemplándose por tales las contempladas en este código, excepto que den lugar los delitos previstos por civiles en el artículo 284, 417, cuyo conocimiento comprenderá en todo caso justicia ordinaria, y también de las causas por leyes especiales que se sometan al conocimiento de los tribunales militares. Conocerán también por infracciones contempladas en el Código Orgánico, el Decreto Ley 2306 de 1978, sobre reclutamiento y movilización, y la Ley sobre movilización 18.953, aun cuando los agentes fueran exclusivamente civiles. Pero el Pleno se pronunció solamente por los numerales 1 y 3 del artículo 5º del Código de Justicia Militar antes referido. En el primer caso, la gestión pendiente invocada de la acción de inaplicabilidad que se siguió ante la primera Fiscalía Militar de Santiago, dependiendo del segundo juzgado militar de la misma ciudad, donde se persigue la responsabilidad penal del requirente, derivada de una denuncia por el presunto delito de malversación u otra figura especial de peculado debido a la intervención de un caballo en dependencia del servicio de veterinaria de la Escuela de Caballería de Carabineros de Chile, el que le correspondió participar. Este es un caso de un carabinero. El requirente sostiene que el alcance de la competencia de los tribunales militares en tiempos de paz que reconoce la normativa objetada no se aviene con un Estado democrático ni con las obligaciones que surgen de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La justicia militar en tiempos de paz debe tener directa conexión con el mantenimiento de la disciplina, el orden y la energía de las Fuerzas Armadas con el resguardo de la soberanía externa y la integridad territorial de la República. Además, el Código de Procedimiento Penal y su sistema de investigación penal secreto vigente en materia penal militar, sumado al Código Sustantivo Militar, vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley en el juzgamiento y el debido proceso. Bueno, esto
se confirió traslado, se le pidió la opinión, eso significa traslado. Pedirle la opinión a la contraparte, en este caso, Consejo Oficial del Estado, como representante legal de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas y Carabineros no son autónomos, dependen, son un organismo centralizado, el cual depende respectivamente del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, o del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile. Bueno, el Consejo Oficial del Estado solicitó el rechazo del requerimiento porque la contienda de competencia fue resuelta ya por sentencia ejecutoriada de la Corte Suprema, asignándole al segundo juzgado militar y no al sexto juzgado de garantía de Santiago. Contienda de competencia, que significa uno de las, en este caso, el que es imputado, procesado o investigado en ese proceso penal militar, se promovió una cuestión de competencia ante la Corte Suprema, quien es el que tiene que dirimir por disposición del Código de Justicia Militar alguna discusión sobre competencia entre tribunales civiles, tribunales ordinarios o civiles y los tribunales militares. Bueno, señala que no hay gestión pendiente donde esa norma, esa preceptiva, vaya a tener aplicación decisoria en el juicio penal. La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se encuentra dirigida a resolver contiendas de competencia, existiendo remedios procesales en el plano de la mera legalidad para impugnar actuaciones procesales de tribunales ordinarios o especiales, interpretar y determinar el sentido de alcance de normas impugnadas, resolver contradicciones en leyes antinomias o antinomias, determinar la aplicabilidad del caso, los preceptos funcionados, establecer la legislación de fondo, son materias que escapan al conflicto constitucional. Son argumentos muy técnicos, muy áridos. Más todavía si de haberse aplicado la normativa cuestionada, quedó zanjada la determinación del tribunal competente. En este caso, claro, lo que dice el Consejo de Defensa es que aquí hubo una alegación de incompetencia y esta fue rechazada y quedó firme y ejecutoriada. Sin embargo, aún así, se declaró admisible el requerimiento del Tribunal Constitucional. Y por último, el Consejo de Defensa dice que adolece el requerimiento de falta de fundamento. ¿Por qué? Porque el fallo señala de inicio, perdón, eso señala falta de fundamento. Eso es lo que dice el Consejo de Defensa del Estado. A ver, la sentencia, en primer lugar, señala que carece de toda plausibilidad, o sea, carece de fundamento, que establecer que el artículo 5, número 1 del Código de Justicia Militar puede recibir aplicación en la resolución de la causa. Por lo tanto, desestima la impugnación en ese sentido, pero anuncia que sí acogerá la solicitud de aplicabilidad con respecto al 5, número 3, que está aquí. Enseguida, previene que podría pensarse que los asuntos concernientes a normas legales que fijan la jurisdicción o competencia de los tribunales de justicia y sus procedimientos son materia de mera aplicación e interpretación de leyes que carecen de significancia constitucional y que por lo tanto han de ser decididos por las Cortes de Justicia, en este caso la Corte Suprema, la que en último término resolvió a esta cuestión de competencia, contienda de competencia, y no por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, no siempre es así, señala el fallo del Tribunal Constitucional en incomento. Los preceptos legales que regulan materia como la aludida pueden ser concebidos o tener efectos no acordes con la exigencia de racionalidad y justicia procedimental que la Constitución asegura como derecho a todas las personas, artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución. De hecho, el caso concreto da cuenta de la aplicación de una regla de competencia que refleja una defectuosa manera de definir los delindes competenciales de la justicia militar en tiempos de paz. Esta regla legal, además, constituye la puerta de entrada para la aplicación de un tipo de procedimiento precario en cuanto a la garantía antes referida.
Luego, el fallo deja establecido que hubo una contienda de competencias, sobre lo cual recayó sentencia dictada por la Corte Suprema. Sin embargo, el Tribunal Constitucional señala que no se trató de una decisión que hubiera evaluado el caso desde una perspectiva constitucional. De hecho, la sentencia se limitó a resolver un conflicto de aplicación de normas desde un punto de vista meramente legal, sin contrastar el precepto legal con disposiciones de rango constitucional. Se está ante una causa en que el artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar que están viendo ahí, no ha agotado su aplicación. La causa recién comienza, de acuerdo al mérito de los antecedentes. El sistema procesal militar aún no ha desplegado sus efectos constitucionalmente agraviantes. La Corte Suprema resolvió, en este sentido, dice el fallo, bajo premisas exclusivamente legales, y lo que controvierte el requerente es la idoneidad constitucional de dicho precepto en su aplicación al caso concreto. Dependiendo entonces de lo que el tribunal resuelva la contienda jurisdiccional que constituye la gestión judicial pendiente, se decantará hasta la aplicación del proceso penal común a todas las personas, o por el contrario, hacia su transmisión conforme a la regla del Código de Justicia Militar. Y se adelantó que acogerá el requerimiento y declarará inaplicable el artículo 5º, número 3 del Código de Justicia Militar, la causa criminal seguida contra el actor, la cual deberá sustanciarse conforme a la regla del Código Procesal Penal, el que rige para los civiles. Enseguida, el fallo del Tribunal Constitucional en comento advierte que los defectos que se identificarán en el diseño de justicia militar en particular, en lo que se refiere a su disimulada competencia, que creo que lo tengo, creo que está aquí una cita. No, todavía no. Que los defectos que se identificarán en el diseño del sistema de justicia militar, en particular que se refiere a su disimulada independencia e imparcialidad, no significa que las personas llamadas a hacer justicia o colaborar con ella actúen de manera poco ecuánime. Los reproches de constitucional no dicen relación con una desconfianza frente a comportamientos individuales, sino a restricciones procesales sistémicas que fijan un marco inadecuado, lo dice el fallo del tribunal, inadecuado para la administración de justicia. También advierte el fallo que no está en entredicho la existencia de un sistema de justicia militar especial. No está en entredicho. El Tribunal Constitucional no pone en cuestión el sistema en sí. La propia Constitución hace referencia a ello en el artículo 19, número 3, inciso segundo, que se tratándose de integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en lo administrativo y disciplinario regirán sus respectivos estatutos. Pero esto no significa que el Código de Justicia Militar sea inmune a reproches de constitucionalidad. El fallo del Tribunal Constitucional fija o cita, por ejemplo, la causa Roll 2902 del mismo tribunal, en que señaló que en algunos casos es razonable que este tipo de justicia especial se le apliquen estándares de debido proceso con matices en relación a otros cuerpos procedimentales, pero esto tampoco quiere decir que todas las hipótesis de aplicación que el mismo Código de Justicia Militar se atribuye sean analizadas bajo exigencias idénticas. Lo anterior hace necesario la revisión de las afectaciones constitucionales que en el caso concreto sometió el conocimiento. También se cita en el fallo la sentencia del Tribunal Constitucional Roll 2874, que en su considerando 10, el otro era el 8, el considerando 8, el fallo que cité anteriormente, el fallo que estoy hablando es el considerando 10, que reitera, en este Tribunal Constitucional no ha habido nunca un rechazo a la jurisdicción penal militar en tiempo de paz per se, sino
a lo más un confinamiento o una configuración dentro de unos alcances muy específicos. ¿Cuáles son? La existencia de un delito de función militar, sujeto activo militar, lo que le había comentado, militar, lo cual no procede, como ustedes saben, si hay un civil o hay civiles entre medio. La afectación de bienes jurídicos militares, las prendas fiscales, ya para ponerlo en concreto, para hablarlo en términos terrícolas, por decirlo así. Los prendas fiscales, los documentos militares que se queman, los destruyen, etc. Y además que la reducción de garantías procesales conlleva el procedimiento penal militar, que se aplica cuando tales penales militares resultan competentes por cuanto a ellas no sea excesiva, desproporcionada, afectando la esencia del derecho de defensa inherente al debido proceso. Yo me estoy acordando, me acuerdo ahora, de una cosa que a mí me repulsa de la justicia militar, pero me repulsa, me repele, lo detesto, que es que no puedan guardar silencio los que son citados como inculpados. Luego, el fallo se refiere al primer defecto constitucional. Y aquí lo quiero citar. El primer defecto que advierte en general, y esto es lo que resume, que desde una perspectiva general y abstracta, la existencia de una justicia especial, en este caso la militar, podría justificar la aplicación de algunas garantías procesales penales de carácter atenuadas en relación a la justicia penal ordinaria. Sí, se entiende. Pero esta particularidad exige excepcionalidad, por lo tanto requiere distinciones y matizaciones. No da lo mismo que se trate de un delito de naturaleza militar dirigido a proteger un bien jurídico militar, el honor, la honra de la patria, qué sé yo, la protección de secretos militares, etc. Que uno de carácter común. No es inocuo que junto a un militar se imputen conductas delictivas a civiles por el mismo hecho. Lo mismo, por ejemplo, personal que fue dado de baja con efecto inmediato, se querellen por el delito de interceptación de comunicaciones privadas telefónicas, por una parte, ante la justicia ordinaria, como civiles, porque técnicamente son civiles, hasta que el sumario diga lo contrario y puedan volver a carabineros y van a recuperar su condición de militar. Pero, ¿y por qué hacen esa querella? Porque precisamente esa interceptación telefónica, esa comunicación telefónica ilegal, indebida, no sujeta, que no respetó las reglas procesales respectivas y constitucionales respectivas, esa interceptación, esa conversación, fue la base para iniciar una investigación ante la Fiscalía Militar por el delito de falsificación de instrumento público militar. En este caso, un parte, estoy mencionando un caso, es un caso mío, un parte de tránsito, que más encima no está el original, está la fotocopia, un parte. ¿Y cuál es lo que dice la Fiscalía Militar? Que como que cambiaron la letra. ¿Y en qué se basan? En que aparentemente lo dicen en la conversación. Conversación telefónica que no se hizo conforme a derecho. Justicia ordinaria, justicia militar. Puntualiza menos todavía,
dice, continúa el fallo, aquí continúa, una continuación. Si la hipótesis básica de aplicación asume que se trata de un delito común, las precisiones que la ley 20.477, que modificó la competencia de los tribunales militares, excluye a los civiles y menores de edad, no resultan suficientes ni pertinentes al caso que nos representa. Puntualiza que se está ante un caso en que un mismo hecho con participación de militares y varios civiles está siendo investigado bajo dos sistemas procesales distintos. En el caso que yo les acabo de comentar, la comunicación, lo que dice Carabineros respecto a, precisamente, dice lo contrario, dice que la grabación fue legítima y se hizo conforme a derecho. Lo que pasa, claro, hubo una autorización formal de grabar las conversaciones de uno de los ¿cómo se llama? De los participantes de la conversación telefónica. Uno no, pero este sí, porque se le incautó un teléfono a una persona, y en ese teléfono, que cierta persona que se dedicaba al robo de materiales valiosos, esa persona tenía en su número el número de este exfuncionario de Carabineros, que se le estableció, se le incautó, y según la versión de esta persona que robó estos materiales valiosos, esta persona los acusó a esta persona de la conversación que les acabo de comentar, espero que me entiendan esta parte, acusó que junto con otro funcionario formaban parte de una red de contactos como que lo cubrían, como que lo protegían a él, y le permitían delinquir con tranquilidad, y recibían aparentemente una comisión. Y es la versión de él. Y por lo tanto se inició una investigación por cohecho en contra de esta participante de la conversación telefónica. Pero lo que les dije sobre el parte de tránsito, que era un parte de tránsito, que es el tema de investigación en la justicia militar. Parte de tránsito falsificado, un parte de tránsito falsificado. Y no tiene nada que ver con la acusación de este ladrón de materiales valiosos, de este ladrón que dice que tiene una red de apoyo, en la que dice participa el participante, el que interviene en esta conversación, y que es acusado de haber contribuido a la falsificación de ese parte de tránsito. Y en ese sentido, hay civiles involucrados. Y por lo tanto, en este sentido, ya se denaturaliza, si bien el parte de tránsito, incluso el parte de tránsito, yo discuto que el parte de tránsito tenga la naturaleza de un bien jurídico militar, porque el inspector municipal también puede presentar o emitir un parte de tránsito. Entonces, no sé. La circunstancia recién anotada, y se sigue con lo que estaba diciendo de todas maneras, contribuye a ilustrar los problemas de desigualdad ante la ley que genera la aplicación de la norma impugnada. Las diferencias procesales entre ambos códigos dan lugar a una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, del número 2 de la Constitución. La magnitud de diferencia de trato por la aplicación de la legislación común en relación a la militar es muy elevada. Se trata de dos sistemas de enjuiciamiento levantados sobre bases muy distintas, algo que particularmente, evidentemente, lo referió a las garantías para los inculpados.
El fallo agrega que el legislador no tiene una libertad total para calificar como sujeto, como delito sujeto a la jurisdicción militar cualquier hecho delictivo. Parte de tránsito es un instrumento público militar, como por ejemplo el secreto, voy a inventar algo, el secreto militar, el documento secreto militar. Un archivo, un documento reservado, oficio reservado. Parte de tránsito tiene esa característica y de esta forma sustituir el régimen procesal general por uno especialísimo. Esta diferenciación debe estar fuertemente justificada, para lo cual la presencia o no de un civil o personal no militar como sujeto procesal y la naturaleza del bien jurídico afectado por el ilícito son elementos de juicio esenciales para evaluar el grado de suficiencia de la justificación en de que ha de sustentarse la intensa distinción hecha por la ley. El segundo defecto constitucional que examina la sentencia consiste en la ausencia de condiciones estructurales que permitan garantizar el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Al efecto, señala que la estructura orgánica determinada por el Código de Justicia Militar, artículos, por ejemplo, 16 y 20, establece que la función de juez institucional, miren esta parte muy interesante, de juez institucional y de fiscal instructor recae en funcionarios del servicio activo de las respectivas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Los actores también. Cabo primero, lo trasladaron a la justicia militar, de carabineros, de la Fuerza Aérea, qué sé yo. Los cuales no requieren ser abogados y ciertamente no gozan de inamovilidad, aunque pueda no ocurrir los jueces militares. No necesitan ser abogados. El comandante de división, si no me equivoco. Aunque pueda no ocurrir en la práctica, el desempeño de la función jurisdiccional no está aislada de la cadena de mando y la evaluación del cometido jurisdiccional no necesariamente se encuentra desvinculada de la evaluación del desempeño militar. No hay garantía, si el fiscal pertenece a una cadena de mando, no hay garantía de que si alguien lo pusieron en la lista negra, y los que me ven el video me van a entender inmediatamente. El que está en la lista negra, por mucha razón que tenga, y por muy débil que sea la postura del ejército, armada, fuerza aérea, carabineros, armada, no le van a dar la razón, o siendo víctima, va a terminar muy probablemente en un sobreseimiento temporal. Así, en el marco de un sistema caracterizado por relaciones de subordinación jerárquica, se verifica una conexión en aquel que es juzgado, el fiscal, encargado de la sustentación de los procesos y situación de causa, el juez de primera instancia y la corte marcial. De hecho, es la autoridad militar del lugar quien tiene la jurisdicción militar permanente, pudiendo delegarla a un oficial bajo su mando. En esta estructura orgánica y composición de los tribunales militares, se puede advertir que no existe suficiente distancia relacional entre el fiscal instructor y el juez respecto de las partes e intervinientes, así como entre estos últimos y la autoridad militar máxima del lugar, a quienes los une la pertenencia a la misma institución y en que existe un vínculo de jerarquía y mando entre sus integrantes. La insuficiente distancia relacional recién anotada, en especial aquella entre el fiscal instructor y el juez, con los presuntos responsables de hechos que pueden repetir el carácter de delito, afecta la debida y necesaria independencia e imparcialidad del tribunal. Incluso en términos más amplios, dice el fallo, agrega el fallo. La situación recién señalada, unido al hecho de quien juzga la causa penal, ejerce también la jurisdicción disciplinaria, puede eventualmente generar un sesgo en favor de privilegiar el buen funcionamiento
de la organización de la institución en las determinaciones que se realicen en el marco de un proceso penal, el cual, por su naturaleza, es distinto a uno disciplinario. En este caso concreto, los hechos dan cuenta que el requerente ya ha sido desvinculado disciplinariamente de la institución. Enseguida, la sentencia refiere a un informe de la Corte Suprema que revela las anomalías del sistema de justicia militar, que fundaron el caso, el fallo Palamara y Iribarne, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que los tribunales militares en tiempo de paz carecen de imparcialidad e independencia debido a su estructura orgánica y composición, y a falta de garantía del debido proceso, tales como insistir en que una judicatura militar en tiempo de paz, tales como la publicidad del proceso, falta de garantía de debido proceso, tales como publicidad del proceso, presunción de inocencia, procesado se presume culpable, y el derecho de defensa del imputado, no puede guardar silencio. ¿Cómo es eso? Si lo que se pretende es insistir que la judicatura militar en tiempo de paz, entonces su diseño debe garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, la separación de funciones de investigación, acusación y juzgamiento, la presunción de inocencia, el derecho a defensa y un abogado defensor, y en general todas las garantías procesales que asegura el proceso penal acusatorio. También restringirse la competencia material de los tribunales militares mediante un catálogo de delitos exclusivamente militares, especialmente delimitados donde el bien jurídico protegido y autor potencial sean estrictamente militares. En parte de tanto, el ejemplo que le estoy dando, el inspector municipal puede emitir parte de tránsito. Bueno, y en razón de esos fundamentos generales, porque hubo prevención, es decir, votos favorables, pero con un agregado, con un comentario adicional. Eso es lo que dice el fallo favorable de la 7-3. Les iba a hablar de los fundamentos de rechazo, pero ¿saben qué? No me voy a referir a ellos porque estimo que es contundente el número de la el quórum, el número de votación alcanzado en la Corte, en la Tribunal Constitucional, y salvo que ocurra un terremoto, una cosa muy extraña, muy catastrófica, cuando se renueve los integrantes del Tribunal Constitucional, es muy improbable que cambie este criterio. Mientras los integrantes del Tribunal Constitucional sean los mismos, un próximo requerimiento que pida la inaplicabilidad del artículo 5º, número 3 del Código de Justicia Militar será acogido. Y en ese sentido, no me quiero detener, estimé que es necesario referirme a los argumentos disidentes, en que uno de los ministros disidentes es la ministra María Teresa Abraham, la cual yo no voy a emitir opinión en este video, me reservo los comentarios, respeto su investidura, pero el que la habrá visto, habrá visto las noticias, habrá leído las noticias, sabrá de quién se trata, María Luisa Abraham, la ministra Abraham. No voy a hacer comentarios. Mi nombre es Juan Luis Ralef Balmaceda, soy yo. Y me colabora en el don Gastón Alamos y Fuentes, oficial mayor de Carabineros en Retiro. Este video lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook, Abogados y Asesores, Carabineros, Fuerzas Armadas y PDI. También en mi canal de YouTube, Juan Luis Ralef Balmaceda. Un fono contacto de WhatsApp es el +56 994494866, el cual les comunico. Hemos tenido, gracias, yo soy creyente, gracias a Dios, hemos tenido
bastante demanda, y en este sentido yo hago un sincero agradecimiento a todos nuestros espectadores, por decirlo así, nuestros seguidores, eh, que también nos han recomendado ver estos videos que sirven para impartir una educación jurídica, una verdadera educación jurídica, de la cual estimamos que lamentablemente nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros, por razones desconocidas, no se preocupan en impartir. En este sentido, quiero señalarles que debido a la alta demanda de nuestros servicios, si alguien nos pide un mensaje, nosotros nos demoramos porque estamos muy realmente ocupados, pero que lo vamos a atender igual, sea yo o sea Gastón, lo vamos a atender de la manera más expedita posible, así que paciencia y comprensión, y por sobre todas las cosas, visiten nuestras páginas, ahí están los datos de nuestro correo del WhatsApp, y mandar algún mensaje en la página de Facebook o como comentario en mi canal de YouTube. Que tengan un muy buen día, y si tienen un proceso por justicia militar y el bien protegido no es un bien jurídico militar, como por ejemplo la integridad sexual de un funcionario, no es un delito, no es un bien jurídico militar, es un bien jurídico que le corresponde a una persona, a una mujer, a un hombre, por ser persona, por ser humano. Los secretos militares pueden ser documentos reservados, pueden ser considerados sin ninguna duda la violación, un delito netamente militar, pero no, o un parte de tránsito. Nos vemos, cuídense mucho.